Bienvenido, líderes triunfadores. Damos inicio a nuestra sesión de hoy, martes 15 de diciembre del 2020, con la actividad los aprendizajes que me ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Meta de hoy: elaborar una lista de los aprendizajes que nos ayudaron a enfrentar los retos este año, a partir del diálogo reflexivo con un familiar. ¿Qué pretendemos que logres al desarrollar estas actividades? Debes considerar los 7 criterios. Primer criterio: planificar el desarrollo del diálogo con tu familiar. Seguir las indicaciones para organizar el diálogo. 3. Respetar la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. 4. Expresar tus ideas con claridad. 5. Emplear una adecuada pronunciación y entonación. 6. Prestar atención a las ideas de tu familiar. Opinar a partir de la información que escucharás. Muy bien, para lograr los criterios debemos considerar y ser reflexivos sobre lo que hemos aprendido durante este año. El diálogo es un medio eficaz para ello y por ese motivo vamos a utilizar, como recordarás, ya anteriormente has realizado actividades centradas en el diálogo, es decir, en el intercambio de ideas u opiniones con otras personas. Esto implica adoptar una actitud de escucha y que el diálogo sea efectivo. Lo ideal es planificarlo y esto es el momento. Para ello, debes considerar estas 4 preguntas muy importantes. La primera pregunta: ¿para qué dialogarás? Tienes que responder. ¿Con quiénes dialogarás? Igual, ¿con quién vas a dialogar? Pues completar con tu padre o con tu madre o tus hermanos. ¿Quiénes deben acompañarte en tu aprendizaje? Registra a esas personas. 3. ¿Qué fuentes confiables utilizarás? Los materiales de Minedu, ¿verdad? Estamos trabajando. ¿Qué más? Algunas lecturas. Muy bien. 4. ¿Qué harás con el resultado del diálogo? Para responder las preguntas, piensa en el propósito del diálogo, en las personas que te ayudaron a lograr tus aprendizajes. ¿Quiénes te ayudaron? Familiares, profesoras, profesores, amistades, hermanos, etc. En el lugar o los lugares donde lo registraste y en el posible resultado del diálogo. Para dialogar con tu familiar es necesario que te organices, ya que en estas 37 semanas de Aprendo en Casa has desarrollado diversas experiencias de aprendizaje. Seguro muchas de ellas calaron en ti y formarán parte de tu vida de aquí en adelante. A continuación, lee atentamente lo que dice estos estudiantes.
Empezamos. Muy bien. ¿Qué dice el primer estudiante? Cuando usé mi cuaderno de experiencia para anotar los cambios que se producían en una planta, tuve que observar con detenimiento a fin de registrar la información de manera ordenada. En ese momento comprendí cuán importante es la paciencia para todo lo que nos proporciona en la vida. ¿Qué dice el segundo estudiante? En mi casa ahora todas y todos respetamos nuestro espacio personal, así nos ha sido más fácil sobrellevar la convivencia familiar en este nuevo contexto de emergencia sanitaria. Tercer estudiante. Cuando escribí anécdotas, tuve la oportunidad de saber más de mis familiares y compartir con ellos sus experiencias. Fue muy divertido. También puse mucha atención en la manera de escribir. Por suerte, mi profesora me orientó para hacerlo bien. Y el último estudiante. El plan de vida saludable que elaboré no solo fue útil para alimentarnos mejor, sino también para practicar ejercicios. Eso me hace sentir más sano. Ahora empieza a organizar el diálogo que sostendrás en tu familiar sobre los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos este año. Continuamos. Lee con mucha atención. Este cuadro. Registra en tu cuaderno y completa. ¿Qué dice el primer cuadro? En este cuadro debes registrar 4 actividades y lo ubicas como el reto del 2020. En la segunda columna, revisa tu portafolio e identifica las actividades que fueron más significativas para ti y que contribuyeron a enfrentar esos retos. Pregúntate, ¿qué aprendizajes obtuve en estas actividades? ¿Y contribuyeron a enfrentar los retos? Selecciona 2 por cada reto y escríbelo. ¿Qué vas a escribir? En donde dice lista de aprendizaje seleccionado. Muy bien, en la tercera, ¿qué es lo que vas a hacer? Explica cómo contribuyeron a enfrentar los retos, los aprendizajes que seleccionaste. Y al final dice opinión de tu familiar sobre los aprendizajes seleccionados. La cuarta columna la completarás cuando dialogues con tu familiar y conozcas su opinión sobre los aprendizajes seleccionados. Muy bien, sé que lo harás. Eres muy inteligente. Lee con atención la estructura o los pasos que deberás seguir para dialogar con tu familiar. Número 1. Exprésale tu saludo y explícale cuál es la meta de hoy y por qué compartirás los retos y los aprendizajes que seleccionaste. 2. Lee el primer reto y en el primer aprendizaje, si deseas, muéstrele las evidencias de tu portafolio. Continuamos. Explícale cómo crees que contribuyó ese aprendizaje a enfrentar uno de los retos en el 2020.
Pregúntale, ¿tú crees que contribuyó? ¿Por qué? Anota en la cuarta columna del cuadro la respuesta de tu familiar. Continuamos. Comunícale si está de acuerdo con su opinión y explica por qué. Permite que responda si desea. Último, realice el mismo procedimiento con los demás retos y aprendizajes que anotaste en el cuadro hasta finalizarlo. Muy bien. ¿Qué observas? Ya casi estás preparado y preparada para dialogar con tu familiar. Recuerda que al hablar debes de considerar 3 criterios muy importantes. Y al escuchar, igual, 3 criterios fundamentales. Criterio 1. Al hablar, expresa tus ideas con claridad. 2. Emplea una adecuada pronunciación y entonación. Y 3. Apóyate en el cuadro que elaboraste. Te va a ayudar. Ahora al escuchar, presta atención a las ideas de tu familiar. 2. Forma tu opinión y luego opina a partir de la información que hayas escuchado. 3. Recuerda la información que llame más tu atención. Muy bien. Felicitaciones. Sé que lo harás muy bien. Eres muy hábil. Ahora, después de realizar, debes recordar algo. Dialogar de forma reflexiva con tu familiar para al final elaborar una lista de aprendizaje que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pon en práctica tus conocimientos al dialogar. Después del diálogo, escribe en tu cuaderno o en la hoja de tu reuso la lista de los aprendizajes que te ayudaron a enfrentar los retos del 2020. Aquí te dejo para que puedas completar. Y finalizando ya, en tu cuaderno, copia y completa la siguiente lista de cotejo. Luego guarda en tu portafolio. Esta lista de criterios te va a ayudar a revisar tu lista de fortalezas, tu reto que has escrito. ¿Qué es lo primero que has hecho? Planifiqué el desarrollo del diálogo. ¿Lo planificaste? Muy bien. 2. Seguí las indicaciones para organizar el diálogo. Correcto. Respeté la estructura del diálogo al llevarlo a cabo. Muy bien. Expresé mis ideas con claridad. Empleé una adecuada pronunciación y entonación. Presté atención a las ideas de mi familiar y opiné a partir de la información que escuché. Correcto. Responde la pregunta, no te olvides. Luego comparte con tu familiar y a reflexionar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te fue fácil y qué fue difícil? ¿Cómo lo enfrentaste? ¿Qué favoreció que logres desarrollar por éxito las experiencias de aprendizaje de este año? ¿Qué te pareció más interesante? Muy bien, ahora te digo, lograste.